Shalom, shalom, mis queridos hermanos, que la paz del Eterno sea sobre todos ustedes. Saludos desde Puebla, una bendición grande sobre todos ustedes y especialmente agradecemos al Eterno por este tiempo de meditación en las Escrituras y estamos en el Sefer a los de Italia, en el Perec 8, Pasuk 1, y dice así: Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Mashiach Yeshua, porque la ley del Espíritu de vida en Mashiach Yeshua te ha liberado de la ley del pecado y de la muerte, porque lo que era imposible para la ley divina, por cuanto era débil por la carne, lo hizo Dios mismo por medio de su amado, enviado como hombre con carne y sujeta a la posibilidad de pecar. Y precisamente por esta causa de la realidad del pecado, a fin de condenar al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliera en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que están sujetos al poder de la mala inclinación piensan solamente en las cosas de la carne, pero los que están sujetos al dominio del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque tener la mente bajo dominio de la mala inclinación es muerte, pero tenerla bajo el dominio del Espíritu es vida. Por cuanto los designios de la mala inclinación es de continuo enemistad contra Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede. Y los que viven teniéndola en la mente bajo dominio de la mala inclinación, no pueden agradar a Dios. Bueno, pues toca muchísimas cosas aquí, Rab Shaul, toca muchísimas cosas, pero el tema central y que trata de desarrollar en medio de todo esto es precisamente el conflicto que hay entre la carne y el espíritu, entre la decisión correcta y la mala decisión, de precisamente la inclinación al bien y la inclinación al mal, la ley del pecado y la ley que produce muerte. Y esta es una ley que está, al no estar sujeta a la voluntad del Eterno, produce pecado y produce muerte. Pero tenemos por el otro lado también la ley divina, que estaba incapacitada para poder operar en la vida de una persona por causa de la ley del pecado. Y como diría Rab Shaul en otra parte que ya pasamos, es que ciertamente el hombre se compara en una metáfora del matrimonio. Mientras está casado, pues no puede operar otro compromiso, otro pacto. Pero si uno de los cónyuges llega a fallecer, la otra persona está libre de la ley que le ligaba a su marido o a la esposa, y entonces consecuentemente esto le permite ya tener otro marido. Y esto es de alguna manera explicado desde este fondo que utiliza Rab Shaul, la forma en que se debe entender. Mientras hay una situación que precede, como fue en el caso incluso de nuestro pueblo Israel, y que causó que el Eterno por medio de Moshe le dijera a Faraón que dejara a su pueblo, y la implicación de todo eso es que le dejara salir a servir al Eterno a 3 días de camino, que implicaba redención. Uno se pregunta por qué es que el Eterno no sacó al pueblo antes, o por qué no lo sacó, por qué tuvo que esperarse tanto Hashem y el mismo pueblo a decidir con respecto a la decisión de Faraón. Entiéndase y compréndase que no fue la decisión hasta cierto punto de Moshe el hecho de sacar al pueblo, sino lo que produjo la salida del pueblo de Israel ciertamente fue el Eterno, pero no fue la decisión de Hashem. ¿Por qué razón? Porque Faraón tenía un derecho legal
sobre el pueblo de Israel, dado que buscó el cobijo de Egipto, y desde entonces el pueblo de Israel quedó bajo ese yugo, es decir, quedó enyugado. Y entonces, dado que ellos estaban enyugados por esta situación, entonces no era nada más dejar y ya me voy. Incluso recordemos que tenía que morir Faraón para que esto se diera con toda libertad. Y es de lo que habla acá nuestro Rab Shaul, es de lo que dice que era necesario que muriera esta condición de pecado en nuestra vida. Le llama la ley del pecado, la ley el viejo hombre también, y es necesario que muera para tener esa libertad. Y ciertamente el Eterno, uno se dirá, bueno, pues ¿qué es la diferencia entre antes y hoy? La diferencia entre antes y hoy es que antes no teníamos opción. La mala inclinación te inducía a hacer tal o cual cosa y te ibas de boca. Es decir, ibas y hacías lo que el Yetzer Hará ponía en tu corazón. Y lógicamente que esto iba en contraposición a la voluntad del Eterno. Esa es la gran lucha del ser humano actualmente, pues eso. ¿Por qué está corrompido el mundo? Por eso. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre el pueblo de Dios y el mundo? Pues la diferencia es que hoy nosotros podemos tomar las decisiones, así como habla Rab Shaul de nuestro Santo Maestro, y dice, por cierto, vamos a leerlo de nuevo, dice en el verso 3, porque lo que era imposible para la ley divina, por cuanto era débil por la carne, es decir, no podía operar, no podía dar libertad, no podía dar vida a la persona, lo hizo Dios mismo por medio de su amado. ¿Quién es su amado? Yeshua, enviado como hombre, como carne sujeta a la posibilidad de pecar. Es decir, que la voluntad del Eterno se hizo carne, como dice Yohanan en Yohanan 1, y nos dice precisamente que esa lavar se hizo carne, es decir, ese pensamiento de Dios se hizo carne y consecuentemente produjo precisamente la libertad, produjo un cambio sustancial en la vida de las personas, y por eso esto está sujeto al Eterno. Y por eso dice, con carne sujeta a la posibilidad de pecar. ¿Esto de qué está hablando? De que Yeshua, aún a pesar de que no pecó, escúchelo bien, él tenía la posibilidad de pecar. Porque de alguna manera nosotros entendemos que, y debemos entender, que aun cuando él, como dice Rab Shaul en Hebreos, fue impecable, es decir, no pecó, tenía la posibilidad de pecar. Y en eso consiste el mérito, y en eso consiste el mérito de nuestro Santo Maestro, de que ciertamente, aunque era la voluntad expresa en el Eterno, del Eterno en él tenía la posibilidad de pecar, pero no pecó para traer la derrota y la muerte del Yetzer Hará, de la mala inclinación. Porque entonces, pues si el Eterno lo hubiera mandado impecable, sin decisión de tomar otra decisión que no sea la voluntad del Eterno, pues entonces no hubiese tenido valor, no hubiese tenido el valor de la justicia, que ese mérito extraordinario que fue lo que logró pagar, es decir, procuró la redención de Israel y del mundo, de todos aquellos que creen y que se vuelven a Dios uno y único de Israel. No hubiese habido la posibilidad, y por eso fue que el Eterno mandó esta Dabar, que se hizo carne y que no pecó, y que al final del día trajo como consecuencia la redención.
Y dice, y precisamente por esta causa de la realidad del pecado, a fin de condenar al pecado en la carne. Ciertamente esta condición fue importante porque una de las cosas extraordinarias fue que aun cuando había esta posibilidad dentro de la vida de nuestro Santo Maestro, por el hecho de no pecar, condenó al pecado a la muerte. Porque así como el pecado causa muerte, así también la sujeción a la voluntad del Eterno trae vida. Y dado que Él se sujetó completa y absolutamente a la voluntad del Eterno, entonces se produjo la vida causando la muerte del Yetzer Hará. Y esto es algo extraordinario, eso es algo extraordinario. Si el Yetzer Hará no hubiera muerto, entonces todos estaríamos enyugados todavía en esa condición, pero hoy, por la voluntad y por la gracia del Eterno, tenemos ahora la libertad de decidir: no peco, no miento, no robo, no como lo que no debo comer, que está prohibido, no blasfemo, etc. Esto es precisamente lo que nos causó, porque parte de la redención es esto. El Eterno nos sacó también de una condición de esclavitud causada por el Yetzer Hará, y ahora el mérito de nuestro Santo Maestro está en nosotros, y se ve en el hecho de que nosotros podemos ahora decidir sí o no pecar, sí o no pecar, y en esto consiste precisamente ahora nuestro mérito, porque al final del día, pues qué bonito que ya no podemos pecar y ya pues todo bien, pues y así fue el mérito, pero ahora estamos en la misma condición que Yeshua. El Eterno mató a la carne, al hombre, al viejo hombre, para que nosotros pudiéramos tener la posibilidad ahora, en la libertad que nos ha dado, de decidir entre no pecar y pecar. Ahora tenemos esa libertad, antes no la teníamos. Entonces esto cambia las cosas, desde luego, y nos posibilita a poder adquirir un mérito. ¿Hay un mérito ahora? Pues sí, desde luego, porque si tú no pecas, estás adquiriendo un mérito. Porque si tú obedeces los mandamientos, estás adquiriendo un mérito. Si tú atiendes a los mandamientos positivos, harás, estás causando un mérito. Si tú los desatiendes y lo que no tienes que hacer lo haces, o lo que tienes que hacer no lo haces, causa también una disminución y un desmérito. Y por eso es que ahora nosotros tenemos que cuidar nuestra vida. No es nada más decir esto no lo hago, causa estragos en nuestra vida el no obedecer y sujetarnos a la ley de Dios. Y sobre todo por ser un pueblo que ha sido redimido y que se le ha dado la libertad, tenemos mayor responsabilidad todavía que cualquier persona que no lo tiene, porque al final del día ellos están atados de mente, de corazón, de todo, y están metidos en la iniquidad, en la maldad, en la saberot, y entonces pues cualquier pecado pues es cualquier cosa para ellos, pero no para nosotros. Entonces la diferencia, por eso entendemos ahora que somos la diferencia y que debemos ser la diferencia, y tenemos que hacer la diferencia en el mundo, y esta es nuestra responsabilidad. Así que mi amado, mi amada, cuídate mucho y piensen que ahora tenemos la libertad, pero tenemos que decidir, todos tenemos que decidir. Sí, nos podemos equivocar, sí, desde luego nos podemos equivocar, pero lo importante de todo que nos ha dado el Eterno, bendito sea su nombre, es que si nos llegamos a equivocar, entonces podemos hacer teshuva. Que el Eterno te dé un buen día y un abrazo. Shalom, shalom.